¿Qué hacer cuando tienes miedo? ¿Qué hacer cuando te sientes asaltado por tantas dudas y por tantas cosas que ves en el mundo? Hoy está con nosotros esta hermosura, Jimena Duque Valencia. Gracias siempre por estar acá. Bienvenida, Jimena. ¿Cómo estás? A ti, mi Diani, gracias siempre por abrirnos la puerta de esta casa y a ustedes por abrirnos la puerta de sus corazones y de donde quiera que estén mirándonos. Gracias. No te tengo que abrir la puerta porque tú tienes la llave de esta casa. No, ya, me derretí. Jimé, pienso que lo más importante es empezar a definir el miedo, porque esta palabra ahorita está por todas partes. Total. Miedo a la escasez, miedo al miedo, miedo a la guerra, miedo a la que nos pasa, miedo al futuro, miedo al qué, al otro, a la muerte, a todo le tenemos miedo. Sí. ¿Qué es en realidad el miedo para el ser humano? Precisamente como que le ponemos el significado al miedo de lo que has dicho, miedo a algo. Inclusive miedo a una cucaracha, miedo a las arañas, miedo a las alturas, ¿no? Para no ir más lejos, miedo a quedarme solo, miedo hay un montón de miedos pero realmente el miedo va mucho más allá de tenerle miedo a algo. El miedo es como la otra punta, el opuesto del amor. Entonces ambos vibran en una misma frecuencia. Haz de cuenta como la luz, ¿no? Tú tienes en tu casa luz, pero de repente quieres estar romántica y le bajas el dimmer, ¿ok? Entonces la luz se pone más tenue. ¿Se fue la luz? No. Tú tienes un gradiente que hace que la luz esté más bajita o esté más brillante. O sea, el miedo, si lo comparamos con la luz, es como esa ausencia o esa bajito, está bajito, pero contiene luz. ¿Ok? Entonces contiene amor, porque es una misma línea. En un extremo está el amor, en otro extremo está el miedo. Aunque digamos que la neutralidad es capaz de acogerlos a los dos y quien es capaz de acoger es el amor. Entonces, ¿qué es el miedo en realidad? El miedo es una ilusión. El miedo es lo contrario a lo que realmente eres. Somos amor. Nuestra naturaleza divina es ser amor. Entonces la gente ha identificado amor como eres mi pareja, eres mi hijo, rosas y chocolates en San Valentín y eso es amor. No, eso es una expresión del amor hacia alguien que amas o hacia alguien que quieres. Pero tu naturaleza divina es ser amor. Es como si mi naturaleza es ser rosa. Estoy comparándolo, no es eso, porque todo es amor, la rosa también es amor, el ser humano, el perro, el aire, todo es amor porque todo es la misma fuente. Pero hablemos de la naturaleza, que la rosa está ahí ¿para qué? Para ser linda, para dar buen aroma. Entonces la rosa no piensa si está dando un buen aroma porque un enamorado se lo está dando en San Valentín al otro, o si está en un cementerio, o si está en tu casa, o si está... No, la rosa es rosa donde sea que esté. Entonces si nuestra naturaleza divina es ser amor, pues lo ideal sería, o lo normal, más que ideal, porque no existen los ideales, lo normal sería que nosotros seamos amor con todo. Pero realmente cuando nos dejamos llenar la cabeza de las ilusiones o las creencias de los demás, ahí entra el miedo. ¿Qué quiere decir eso? Se baja el gradiente de la luz, o sea, se baja el gradiente del amor. Me olvido de quién soy y me sintonizo con lo que me dice: eso es horrible, te vas a morir, eso es fatal, no, eso es peligrosísimo, eso es un montón de cosas. Entonces me paralizo, me angustio, entonces digo, el miedo es lo peor, porque le echo la culpa al miedo, ¿no? Porque somos tan adictos a encontrar la culpa afuera de nosotros y en encontrar la culpa en el otro, que entonces empezamos a decir, no, es que el miedo me paraliza. No, es que por miedo no hice tal cosa, es que el miedo no me deja hacer tal cosa, como si fuera algo que viniera de afuera, un monstruo que viniera de afuera y me agarrara y me dijera, no vas a montar esa empresa, no vas a hacer tal cosa. No, el miedo no viene de afuera, viene de adentro. Entonces es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Porque el mismo tiempo y la energía, el mismo tiempo y la misma energía, la misma fuerza, se me da a pensar en, ¿es posible o no es posible? Esto es fácil o es difícil, no tengo o sí tengo, está la oportunidad o no está la oportunidad. El mismo tiempo y la misma energía me gasta, pero la idea es qué te hace sentir bien. Entonces, cuando tú me dices qué es el miedo es tu mejor amigo. Porque el miedo nos cuida también. Claro,
no solamente porque te cuida, que eso es fundamental, o sea, cuando tú intuyes algo, sientes miedo, ¿no? Sientes como esa adrenalina, se dispara la amígdala, se dispara la adrenalina y se salga corriendo de aquí porque esto es un callejón oscuro y la pueden atrapar. O sea, el miedo también te hace correr, te hace generar una serie de hormonas en tu cuerpo que te hacen tomar acción o paralizarte, pero el miedo te está advirtiendo cosas. Pero ese miedo no lo sientes porque tienes algo en tu cabeza preestablecido. Claro, obviamente, porque si estuvieras confiado, tú seguías y serías invisible al miedo. Yo no sé si has oído una frase o te ha tocado vivirlo, que dices, los perros huelen el miedo. Sí. Entonces hay perros que están educados para ser bravos, para proteger sus propiedades. Entonces si tú te asustas, el perro te sigue ladrando. Pero si tú le dices, tu cosita, niño, y lo acaricias, el perro se calma. ¿Por qué? Porque esa adrenalina que dispara el miedo, el perro la huele y dice, aquí puedo atacar, aquí puedo hacer, aquí puedo, sea por jugar o sea porque realmente esté entrenado para hacerte daño, para morderte, para matarte, porque es un entrenamiento. Entonces nosotros como seres humanos también estamos entrenados. ¿A qué estamos entrenados? A tener miedo. Porque hay una cierta población que le interesa tener al resto de la población en miedo. Hace muchos años había esclavitud, no quiere decir que hoy no haya esclavitud, hoy también hay esclavitud, de que eres esclavo de una relación, eres esclavo de un trabajo, eres esclavo del dinero, eres esclavo de muchas cosas, pero no la esclavitud de que nos daban látigo para construir las pirámides o te daban látigo para cultivar el campo, o no, había como el latifundista, el amo que tenía un montón de esclavos y sí, a cambio de comida, a cambio de vivienda, pues usted me trabaja como un esclavo. Entonces, digamos que ese tipo de esclavitud se ha ido transformando en otro tipo de esclavitudes. Pero entonces, ¿a qué le teníamos miedo en ese momento? Al látigo. Entonces, por miedo al látigo, sembrábamos, hacíamos, cargábamos piedras, miedo a, es que si no lo hace se va. Entonces, ay, miedo, me van a dejar sin comida, me van a dejar sin techo. Y es que yo no lo puedo construir si él lo puede tener, si él puede darme comida, si él puede vivir bajo un techo, si él puede vivir en una cama agradable, porque yo no, si es que hormonalmente, físicamente, químicamente somos lo mismo, pero él su mente la tiene entrenada de una manera diferente a la mía. Él está entrenado para ser amo, yo estoy entrenado para ser esclavo. Entonces, eso mismo se vive hoy en día. ¿Quiénes son los amos? Pues probablemente, no sé, la economía. Hay muchas entidades que están preparadas para ser los amos. ¿De quiénes? De quienes tienen miedo. Entonces, el miedo que te genera enfermedad, entonces tienes que depender de una droga. ¿Qué te genera pobreza? Tienes que depender del préstamo de alguien o de una entidad normal, que está bien y benditas que existan porque pues le dan oportunidades a muchas personas, obviamente. Pero ¿desde dónde lo haces? Lo haces desde la felicidad, desde darte el espacio creativo de decir, este me presta mientras yo produzco para luego pagarle y hacer. No, pero también el miedo es, no, qué horror, ahora estoy lleno de deudas, entonces es terrible porque ya no me alcanza, si no para. ¿Por qué? Porque no te entrenaron financieramente tu mente. Entonces tu mente es entrenable como el perro. El perro es un ser de amor. O sea, de hecho es el símbolo de la lealtad, es el símbolo del amor. Pero tú lo puedes entrenar para que muerda, lo puedes entrenar para que mate. El cerebro también. Entonces al perro tú lo puedes entrenar para que vaya por el frisbee o mate a ese o muerda a este, o en los aeropuertos lo entrenan para que huela la droga o para que huela la pólvora. Un perro es entrenable, tu cerebro también. Entonces tu cerebro es quien lidera las estrategias en tu vida porque es entrenable. Entonces si yo he sido entrenada bajo las creencias externas, bajo el miedo, si todo esto que está pasando en el mundo, que si la guerra, que si los desempleos, que si el no sé qué, que si tal, me llenan de miedo. Entonces cuando yo me lleno de miedo, bajo mi frecuencia. Cuando yo bajo mi frecuencia, me entra la enfermedad, me entra la pobreza, me entra el rencor contra contra tal, porque estoy en estado de defensa. Entonces no estoy generando oxitocina, que es la hormona del amor.
estoy generando hormonas que me hacen sentir como me pueden dañar, me pueden matar, me pueden atacar, entonces estoy todo el tiempo en defensa y se me olvida crear. Entonces el miedo está ahí no para hacerte todo ese daño, sino simplemente para que te silencies. Y acuérdate, no es un monstruo que viene a atacarte, es un monstruo que está saliendo adentro de ti porque tú llenaste tu cabeza de un montón de creencias, estás entrenado para eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Párate, respira. La respiración, hay una respiración para cada cosa. Hay una respiración para correr, hay una respiración para meditar, hay una respiración para crear, para activar la magia que hay adentro de ti. Hay una respiración específica y hay respiraciones que tú llevas a diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando tú te paras, te centras, respiras y dices, ¿qué estoy pensando? Esto que estoy pensando tiende en un 90 o 99% a volverse realidad, dependiendo obviamente de las creencias subconscientes que tenga, pero esto que estoy pensando tiene toda la probabilidad de volverse realidad. ¿Quiero que se vuelva realidad? ¿Sí o no? Ok, no, porque viene de un pensamiento de miedo, o sea, la luz está bajita, el amor está bajito. Ok, esto no soy yo, esto viene de afuera, viene de las noticias o viene de la herencia, de mi papá, de lo que sea, o de mi amigo, de lo que sea. No tiene que ver con lo que yo quiero crear. Entonces, me siento y lo escucho. Al miedo hay que escucharlo. Entonces, si tú estás, por ejemplo, si tú te vas a un agujero negro, si yo estoy en el agujero negro, solo veo negro. Y a veces digo, no escuchas, te claro, pueden poner todas las herramientas ahí y te quedas ahí, no las ves. No las ves porque están en el agujero negro, estás temblando y eso no me va a servir y de pronto esta herramienta no sirve, ¿no? Porque el miedo conduce a más miedo, entonces Por eso es tan importante lo que hablamos, entrenamiento. ¿Por qué? Porque si tú estando en el agujero negro, pasa tu amigo y te lanza un lazo, tú dices, ay, gracias amigo, te subes y llegaste. Pero qué importante que cuando salgas no solamente le des las gracias a tu amigo, sino que le digas la próxima vez enséñame a hacer push-ups, porque yo necesito entrenar mis músculos para el próximo agujero negro en el que caiga, brincar y salir por mí solo, porque si no andas por ahí, pues probablemente me voy a quedar eternamente en el agujero negro y cuando me encuentren, me encontraron como carne de gusano. Entonces, pues no. ¿Cuál es la idea? Que te entrenes a que cuando pasan esas cosas, tú estés en la respiración y digas, ok, se está acercando, está empezando a salirme el monstruo, ponle nombre, si quieres ponle el nombre de Hulk o ponle el nombre de lo que sea y me está saliendo. Cuando está el miedo, hay ciertas evidencias sensoriales, entonces ya viene Hulk, Pedro, como le quieras llamar. Entonces, ¿qué empieza a pasar por mí? Empiezo a temblar, empiezo a sudar, me empiezo a poner colorado, se me empiezan a tensar los dientes, se me empiezan a tensar los músculos. Entonces, cuando soy consciente de eso, digo, ya viene. Entonces, respiro y me siento a escucharlo. Y aquí viene el ejercicio. Como tienes que escuchar el miedo, a veces escucharlo por dentro de ti sigue hablando todo el carretazo que te está hablando, todas las creencias, todo el... Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Siéntate y pon una silla vacía enfrente de ti. Entonces dile todo lo que estás sintiendo. Por ejemplo, miedo a cómo voy a montar una empresa ahorita, si es que yo nunca he sido empresario, si es que no, si mi papá quebró, si es que él me dijo siempre que tuviera un buen puesto y que no, y que tal. Entonces, todo está acá. Entonces, sienta al miedo enfrente y hazle esas preguntas. ¿Yo por qué no puedo ser empresario? ¿Yo por qué tengo que vivir la misma historia de mi papá? ¿Yo qué pasaría? ¿Ok? Entonces, el miedo, tú le estás diciendo eso al miedo. Luego, abandona tu silla y siéntate en la silla del miedo. Y ahora hablas como si fueras el miedo y te hablas a ti mismo. Entonces, ahora yo soy el miedo y te estoy diciendo, es que tu papá no se fijó en la calidad de socios que tenía. O es que tu papá toda la vida fue un empleado y de repente le dio por ser un empresario, pero no entrenó su mente para ser empresario. Tenía el material, tenía la idea, tenía todo, pero su mente no. Entonces pasó de ser un empleado a ser un autoempleado. Entonces ahí, pues claro, quebró. Entonces te empieza a dar todas las razones, entonces vuelves a tu puesto. Entonces es una conversación y tú le dices, claro, entonces lo que yo tengo es que entrenarme, tengo que buscar un buen mentor empresarial para construir mi mente para eso y tengo que tener en cuenta si lo voy a hacer solo, si lo voy a hacer con socios y si lo voy a hacer con socios tengo que tener en cuenta estas y estas características, tal, vuelves y pasas a la silla del miedo y así estás pasándote hasta que digas, oye, gracias, tienes toda la razón, gracias amigo miedo, porque el miedo no te está diciendo no puede montar empresa, te está diciendo, ojo,
Ojo, porque con las características que tiene en este momento no lo va a lograr. Entonces no dices, ay, no lo voy a lograr, yo no puedo. Es qué características requiero implementar en mí para lograrlo. Hoy estamos muy felices, le damos la bienvenida nuevamente al doctor Juan Esteban Sierra, parte de esta familia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Hoy nos encontramos en este consultorio, en este cómodo consultorio, además con muchas cosas nuevas para ustedes. Bienvenido, doctor, y gracias por recibirnos. Bueno, Diana, muy contento de estar nuevamente contigo y con todas las personas que nos ven a través de la televisión. Veníamos ya como de una pausa que habíamos hecho, pero estamos muy contentos de volver con muchas cosas nuevas. La verdad, han sido unos años de muchos cambios, transformación en mi vida también, que son consecuencia de la transformación de las pacientes. Ellas me han transformado a mí, son mis profesoras. He aprendido muchísimo de ellas y mucho de lo que transmitimos en redes sociales y en muchos medios, pues queremos nuevamente contarlo aquí en este programa que nos encanta y con tu presencia maravillosa. ¿Cómo es la preparación de un paciente para una cirugía plástica? Pues son varias cosas. El tema de la preparación, hay una preparación física y hay una preparación mental. Digamos que hablando de la preparación física, es muy importante para nosotros que las personas empiecen a pensar que ese cambio de vida es un cambio de hábitos. Estamos hablando de personas que vienen a hacerse cirugías de contorno corporal, entonces el cambio de hábitos es importante, porque son personas a veces muy sedentarias, no hacen nada de ejercicio, nada, y tienen muy mala alimentación, se comen muy mal. Entonces hay que primero empezar por ahí, empezar a cambiar un poco. Supongamos que eso ya está listo, entonces la otra parte de la preparación es ver cómo están sus exámenes. Nosotros les solicitamos unos exámenes preoperatorios, miramos que esos exámenes realmente estén aptos, buenos para la cirugía, y si no, ahí van a consulta con el internista. Pero si están buenos, continuamos, y el tema en los días o los meses previos, pues tenemos una serie de recomendaciones de suspender algunos medicamentos y productos naturales que a veces las personas están consumiendo y pueden llegar a afectar en un momento dado la cirugía. Y tener unas 2 o 3 semanas antes con una alimentación muy balanceada, con una muy buena ingesta de proteínas y de verduras, vegetales y frutas, ayuda muchísimo a que esas pacientes lleguen en unas condiciones óptimas al momento de realizarse el procedimiento quirúrgico. Un paciente ya ha tenido toda esa asesoría antes de venir. Cuando están aquí, como lo han mencionado, tienen su cuidado postquirúrgico, tienen todas las facilidades para estar bien. Pero ¿qué pasa cuando ese paciente vuelve a su país? Obviamente surgen muchísimas dudas, a veces puede salir una manchita, puede salir un granito, qué sé yo, y un paciente se asusta. ¿Qué hace en ese momento? ¿Ustedes mantienen una comunicación constante con ellos en el lugar en donde estén? Claro, también vimos que era muy importante para algunas personas porque tenemos un gran público de mujeres colombianas que viven en el exterior y vienen, muchas de ellas tienen familia acá. Muchas pacientes tienen familia en otras ciudades, por ejemplo en Bucaramanga, en Cali, y quieren venir a Medellín aquí a Dr. Gess a operarse, no quieren ir a ninguna otra parte. Tengo la historia de una paciente que tiene su familia en Cali, su mejor amiga era instrumentadora quirúrgica, su mamá vivía en Cali, ella en Estados Unidos. Y ella dijo, no, yo quiero ir al equipo de Dr. Gess y no voy a cambiar. Y le mostraron muchos cirujanos en otras partes. Yo voy allá, pero no tenemos a nadie allá. No pasa nada. Nosotros a esas personas las recogemos en el aeropuerto, se les trae al consultorio, se les recomiendan hospedajes cercanos aquí a nuestro consultorio y a nuestra clínica. Entonces las personas quedan cerca, fácil de transportarse, de venir. Hay muy buenos hoteles alrededor. También ha habido personas solas que dicen, ¿cómo hago yo para irme? Entonces tenemos unas personas acompañantes que no son enfermeras, que están durante 15 días todo el tiempo con esas pacientes, las llevan, las traen, las acompañan y sirven de soporte para personas que de pronto no tienen un familiar. Doctor, muchísimas gracias y felicitaciones por esa labor que realmente transforma vidas. Gracias.
Pero siempre que tienes un miedo es porque tuviste una situación traumática en tu vida. O tuviste una situación traumática en tu vida, o viste a alguien que la tuvo, o está en tu ADN porque en una vida pasada lo tuviste, o porque alguien cercano, o porque alguien con los que tú has vivido o has convivido, es una creencia que está muy afianzada. Jime, pero te voy a poner un ejemplo. Si a ti te pasó algo cuando pasaste por una calle oscura y ese día te asaltaron, pues tú vas a evitar volver a pasar por esa calle oscura. Pero tú dices, si a mí me hace daño eso, no me lo vuelvo a comer. Si por allá me pasó eso, por allá no vuelvo a pasar. ¿Cómo harías ese ejercicio entonces desde el miedo, desde la acción? Yo no te voy a decir cómo lo haría, yo te voy a decir cómo lo hice. ¿Por qué? Porque hace unos meses me atracaron, pleno mediodía, eran las 11:45 de la mañana, era un martes, o sea, no era un callejón oscuro, no me estaba metiendo en ningún lugar. Yo duré empanicada mucho tiempo, yo hasta para ir a la esquina cogía Uber. Era pánico, yo me levantaba todos los días con la cara del atracador aquí, hasta que dije, a ver, Jimena, el atracador ya no está en su cama, las condiciones que se dieron donde todo se juntó y el para qué, porque fue muy claro entender el para qué. Entonces es como, ok, ¿con qué actitud iba? ¿Qué iba pensando en ese momento? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Es más, tuve intuiciones brutales y no les hice caso. Ese día me dijeron, coja Uber. Y yo dije, ay no, ¿pero por qué? Si el día está bonito, me voy caminando. Pero si no tengo afán, voy con 1 hora de tiempo, el aeropuerto está a 3 horas. O sea, no, o sea, ¿cuál es el rollo de coger Uber? ¿Por qué si el día está lindo? Después decía, la intuición me dijo que cogiera Uber y no lo hice. Entonces, por eso es tan importante convertir al miedo en tu mejor amigo, sentarte a escucharlo, ver las razones que tiene, porque él siempre tiene la razón. Pero cuando tú encuentras la razón, tú te preparas y te entrenas para que eso ya no esté más. Entonces el miedo es una advertencia en momentos de tengo que salir corriendo, en momentos de pide el Uber, en momentos de por allá no voy, en momentos de cualquier cosa o en momentos de decir, ok, no es que no lo tenga que hacer, no es que me tenga que paralizar, es que tengo que escuchar las razones que el miedo me está dando para prepararme y que eso que él me está advirtiendo no pase. E indiscutiblemente el miedo siempre tiene un mensaje para ti. Besitos para todos y gracias por acompañarnos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Recuerda que el que sueña vive y el que vive